Bien, hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué momento tú verás este video de la clase número 4 ya sobre interpretación bíblica. Hoy día vamos a ahondar ya en los principios interpretativos. No voy a subir el video de la otra parte de la historia de la interpretación porque voy a subir el PowerPoint completo, entonces ustedes ahí lo pueden ver sin ningún problema porque eso es parte histórico, no quiero gastar tiempo en eso, la verdad, ¿ok? Así que, dicho esto, vamos entonces a lo que nos compete. Vamos entonces a los principios de interpretación bíblica. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Cierto? En este capítulo de nuestro estudio veremos 4 principios interpretativos que abarcan todo aquello que es necesario para que podamos tener un acercamiento adecuado a las escrituras. Estos principios son el análisis histórico, cultural y contextual, donde vamos a considerar el medio histórico y cultural en el cual el autor escribió para entender sus alusiones, referencias y propósitos. Vamos a ver también el análisis léxico-sintáctico, donde vamos a desarrollar una comprensión de las definiciones de las palabras y su relación con otras para entender con más exactitud el significado que el autor trató de transmitir. Y también vamos a ver un análisis teológico, vamos a estudiar el nivel de comprensión teológica cuando se dio la revelación para averiguar el sentido del texto para sus destinatarios originales. Y por último vamos a hacer un análisis literario, donde vamos a identificar el género literario, el método empleado, las figuras de dicción, etcétera. ¿Ok? Eso lo que nos queda de clase. En esta clase vamos a analizar el punto A, análisis histórico, cultural y contextual. La siguiente clase vamos a tener el análisis léxico sintáctico y el análisis teológico, lo más probable que lo vamos a hacer en una sola clase. Y por último vamos a terminar con el análisis literario. O sea, nos quedan 3 clases en esta semana que ver para que ya estemos terminando este curso de interpretación bíblica y espero que hasta el momento haya sido de mucha bendición para ustedes. Realmente así lo anhelo y que el curso sirva profundamente para acercarnos mejor a las escrituras. Ya el próximo curso viene predicaciones positivas, así que les animo. Ya desde la próxima semana comenzamos el curso de predicación expositiva. No puede interpretarse el significado de un texto con algún grado de certidumbre sin el análisis histórico, cultural y contextual. Para comenzar, veamos algo práctico inmediatamente. Dos pasajes en cuestión y un concurso. El que acierta viajará a la Polinesia con todos los gastos pagados, auspiciado literalmente por el ITR. Se van a ir a la Polinesia, así que vamos a ver si descubren qué es lo que quiere decir este pasaje. El pasaje de Proverbios 22-28 dice: no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Las alternativas para responder objetivamente, este pasaje están aquí. 5 alternativas. La uno, no hacer cambios del modo en que siempre hemos hecho las cosas. No robar. No quitar las señales del tránsito que guían a los viajeros de un lugar a otro. Ninguna de las anteriores. Todas las anteriores. ¿Cuál crees tú, a tu juicio, que es la respuesta correcta en relación al pasaje que estamos observando? ¿Qué crees tú que el pasaje está diciendo? Esa es la gran pregunta que nos queremos hacer ahora y es la que queremos que tú respondas. Te voy a dar algunos minutitos, algunos segundos para que pienses y puedas meditar y ver bien este asunto. ¿Cuál crees tú que es hacia dónde apunta este pasaje? ¿Qué crees? ¿Qué dices? Bueno, si pensaste en la respuesta número 1, estás equivocada o equivocado. Y en la pregunta número 3 también. Eso quiere decir que si tú te acercaste pensando en la 1 o en la 3, inconscientemente tú dijiste en tu interior que qué significaba el texto para ti,
que es la pregunta errada con la cual nos tenemos que acercar a las Escrituras. Nuestra respuesta correcta de acercamiento a las Escrituras es qué significa este pasaje para los oyentes originales, no para nosotros. Y si pensaste que ninguna de las anteriores, también erraste, o todas las anteriores, también erraste, porque el pasaje está hablando de no robar, ¿ok? Perdón, está hablando de no robar. Los linderos son los linderos, o aquí en Chile le llamamos deslindes. Los deslindes son las divisiones que hacen de un terreno de otro. En la antigüedad se usaba el tema, digamos, de delimitar con los linderos, ¿cierto? Y se establecía cuál era la porción de tierra que le correspondía a cada uno. Eso quiere decir, queridos hermanos, que el texto está hablando de no robar o un tipo de robo. Esto hoy día seguramente no pasa mucho, aunque sí uno ha escuchado en noticias o cosas como esa, que por ejemplo alguien compró un terreno en la playa o en el campo y cuando llegó compró un terreno de 10 por 20 y cuando llegó el terreno era de 15 por 15. O sea, le robaron 5 metros de un lado y 5 metros del otro, etcétera. Y la verdad es que eso pasa mucho. Eso pasa bastante. Y el pasaje está apuntando a un tipo de robo. O sea, no le robes a tu vecino el terreno que le corresponde a él. Es un tipo de robo. Hoy día, ciertamente, cuando compramos una casa, ya viene delimitada. O sea, ya viene marcada cuánto es lo que nos corresponde. Desde esa medida se hace un poco más difícil. Pero el pasaje está hablando de un tipo de robo. Veamos otro pasaje. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta el alma, a partir los tuétanos, Señor, y las intenciones, y discierne las intenciones del corazón. La pregunta es, nuevamente, ¿qué es lo que dice ese texto? ¿Cuál de estas opciones ustedes creen que es la correcta? ¿Cuál de estas opciones ustedes creen que es la correcta? Hebreos 4, verso 12. Lo voy a leer nuevamente en una versión distinta y dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A qué está apuntando este pasaje? ¿Hacia dónde nos apunta? ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos quiere decir este pasaje bíblico? Esa es una pregunta que tenemos que saber responder. ¿Estará pensando que el hombre, o estará diciendo el texto que el hombre es un ser tricótomo, ya que habló de división del alma y del espíritu? ¿O será que la verdad contenida por la palabra de Dios es dinámica y efectiva en vez de muerta y estática? ¿O da una advertencia a los supuestos creyentes? ¿Alienta a los creyentes a usar la palabra de Dios de manera enérgica en su testimonio y consejería? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Eh, esta respuesta de este pasaje no la vamos a dar ahora, porque se entiende que a través de el reconocer todas estas herramientas que vamos a compartir ahora, tú vas a poder lograr definir cuál es la respuesta correcta de ese pasaje. Y si no, lo veremos al final, ¿ok? Así que sigamos, avancemos. El análisis histórico, cultural y contextual. Esto es lo que vamos a profundizar hoy. El análisis histórico, cultural y contextual puede realizarse al hacer tres preguntas, siendo cada una más específica que la anterior. Las preguntas son: ¿cuál es el medio histórico general en el cual habla el escritor? ¿Cuál es el contexto histórico-cultural específico y el propósito de este libro? ¿Cuál es el contexto inmediato del pasaje bajo consideración? Estas tres preguntas las vamos a desarrollar ahora
para que podamos profundizar, porque cada una de estas preguntas tiene subpreguntas que nos ayudarán a profundizar esta idea. Hay preguntas secundarias importantes para determinar el contexto histórico cultural general. En primer lugar, ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? ¿Cuál era la situación política, económica y social? ¿Cuál era la principal fuente de vida? ¿Cómo se sustentaban las personas en aquel tiempo? ¿Cuáles eran las principales amenazas y preocupaciones? Veamos entonces cómo podemos resolver esta realidad. En primer lugar, el conocimiento del contexto histórico-cultural es crucial para responder a las preguntas fundamentales acerca de este texto, como ¿qué le sucede al autor de Lamentaciones? ¿Sí o no? Cuando vemos al escritor de Lamentaciones, a Jeremías, pareciera que Jeremías está viviendo una crisis nerviosa. Si fuera yo un psicólogo, yo diría tranquilamente que Jeremías está viviendo una depresión endógena profunda, de alto grado, y que es muy posible que este individuo se suicide, ¿cierto? Porque no concebimos a este personaje, Jeremías, como se le conoce también como el profeta llorón. Ahora, cuando uno conoce un poco la historia de Jeremías, uno se da cuenta también el por qué él era como era. Siempre Dios lo usaba, profetizaba lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo? Lo tomaba y lo metía preso, lo encarcelaba, lo golpeaba, lo dejaba solo, nadie quería hablar con él, entonces vivía en un constante rechazo, ¿ya? ¿Está sufriendo Jeremías de una crisis nerviosa o de una reacción de aflicción normal? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuáles son las implicaciones, por ejemplo, del Cantar de los Cantares para una teología de expresión cristiana sexual? Y muy bien, hay algunos que cuentan y dicen de que en el mundo judío a los solteros no les dejaban leer el libro de los Cantares, porque el libro de los Cantares, si bien es cierto es un libro canónico, pero es un libro que habla de una relación de un matrimonio, de un esposo y una esposa. Por ende, lo que se toca en el libro es parte de la vida matrimonial. Y eso está bien, porque es parte de la vida matrimonial, de la intimidad matrimonial. Solamente que ellos la dieron a conocer. Pero eso obviamente también tiene su trasfondo, y haciendo una buena teología bíblica uno comprende también cómo Cristo se va reflejando en el Cantar de los Cantares. Pero la observación es que el objetivo principal para los oyentes que recibieron Cantar de los Cantares era sin duda el tema de la vida matrimonial, y eso no lo podemos perder de vista. En segundo lugar, ¿cuáles son las costumbres cuyo conocimiento aclara el significado de una acción determinada? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Marcos capítulo 7, verso 8 al 14. ¿Qué dice Marcos 7, 8 al 14? Aquí tenemos una práctica de esta realidad cultural que muchas veces podemos pasar por alto si no la conocemos. Capítulo 7, verso 8 al 14, dice así. Dice: ustedes desobedecen los mandamientos de Dios. Espérense, no voy a leerlo en la Reina Valera. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. ¿Por qué Jesús reprende tan fuertemente a los fariseos por el concepto del corbán? En la práctica del corbán,
un hombre podía declarar que todos sus bienes irían al tesoro del templo cuando muriera, y que debido a que su dinero le pertenecía a Dios, él ya no era responsable por el mantenimiento de sus padres ancianos. Jesús arguye que esos hombres están usando su tradición farisaica para invalidar la orden de Dios en el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sin un conocimiento de las prácticas culturales del Corbán, seríamos incapaces de entender este pasaje. En la práctica, es fácil encontrar, en la práctica, antes de terminar esto, el tema del Corbán era bien práctico, porque era para los judíos, era zafarse de cumplir el quinto mandamiento. La ley judía establece que los hijos, cuando los padres ya no pueden sostenerse, son los hijos los que deben de sostener a los padres. Y estos fariseos, para librarse de esa responsabilidad y no gastar, ellos hicieron la ley del Corbán, que quería decir que cuando él muriera, todos sus bienes irían al templo. Entonces él en vida podía gastar lo que él quisiera y vivir como él quisiera, y sin apoyar a sus padres. Y eso es lo que Jesús reprende tan fuertemente. Recuerden que los judíos, de los 10 mandamientos, ellos sacan 613 leyes adicionales. Una de ellas, 365 de ellas eran una para la vida cotidiana, y las otras 248 tenían que ver con el relacionamiento entre sus padres y entre la gente, y cómo se hacían negocios, etcétera. Esas 613 leyes adicionales son las que sacaron los judíos de los 10 mandamientos. Así que, no teniendo claridad de lo que es el Corbán, podríamos tergiversar el sermón o lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Y es fácil encontrar otros ejemplos del significado adicional que una comprensión de las costumbres culturales puede dar. Por ejemplo, vamos a Mateo 25, versículo 1 al 13. En Mateo 25, donde vemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, para que nuestras lámparas porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La conocida parábola de las 10 vírgenes tiene el propósito de imprimir en los oyentes la importancia de la preparación cuidadosa, en contraste con la preparación negligente para la venida del Señor. El descuido de las 5 vírgenes necias es más señalado aún al percatarnos de que la espera del novio generalmente tomaba varias horas. En esto es súper importante porque ellos sabían que el novio se podía demorar entre 4 a 6 horas aproximadamente. Y fíjense una cosa, para las mujeres que se quieran casar o los hombres que quieran casarse, quien espera en la boda no es el esposo, es la esposa. Ahí hay un principio. Nosotros culturalmente seguimos la tradición de que el esposo espera ahí a la esposa en la iglesia, pero la verdad que bíblicamente no es así. Es la esposa que espera al esposo, porque el matrimonio tiene una idea escatológica de anunciar a Cristo. Cierro el paréntesis, eso es como un tema para que lo aprendan los futuros que se puedan casar.
y que las lámparas que a menudo se usaban en esas horas de espera eran pequeñas, por ende que podían caber varias simultáneamente en la mano. O sea, no tenían mucha retención de aceite, no eran esas lámparas grandes que uno se imagina. Pero el no tener claridad de estos dos elementos importantes, cuánto se demoraba el novio en una boda, en cuánto se demoraba el novio en llegar a la boda y cuánto y de qué tamaño eran las lámparas, podemos realmente tergiversar el sentido de esta parábola. Ahora, el contexto de esta parábola está claro en el versículo final del capítulo 25 de Mateo. Ahí hay que poner ojo y acentuar firmemente, porque toda la parábola es en respuesta, o mejor dicho, para responder y para enseñar sobre esto. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras palabras, seamos diligentes, preparémonos, estemos apercibidos. Esa es la idea de la parábola de las 10 vírgenes, ¿ok? Esa es la interpretación de la parábola de las 10 vírgenes. Pero el no conocer estos dos elementos, la demora del novio y el tamaño de las lámparas, nos puede hacer caer en errores en la interpretación. Así que es muy importante el contexto cultural de esta realidad. La necedad de ir a la espera del novio con tales lámparas sin aceite adicional acentuó el punto que Cristo quería señalar. De igual modo, cuando Cristo envió a 2 de sus discípulos a buscar un lugar donde pudieran celebrar la Pascua la noche anterior a la crucifixión, les dio instrucciones inequívocas, un hecho que a menudo escapa a nuestra atención. La hostilidad de los fariseos era tan grande que el secreto era de suma importancia si él quería terminar su cena con los discípulos sin interrumpir. La orden de Cristo, Marcos capítulo 14, versículo 12 al 14. Vamos a Marcos 14, versículo 12 al 14. Fíjense lo que dice. 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, dejándoles se fueron. No, perdón. Marcos 14, estoy leyendo mal. Estaba leyendo en el 12. Marcos 14, perdón, versículo 12 en adelante. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. En la práctica, cuando uno no entiende el contexto cultural, uno puede también tergiversar este pasaje. La orden de Cristo era que encontrarían un hombre que llevaba un cántaro de agua y que siguieran a ese hombre al lugar donde se iba a celebrar la Pascua. Pero ¿cuál es el detalle en esta orden? En la antigua Palestina, el cargar agua era un trabajo de la mujer. Por lo general no se veía ningún hombre cargando un cántaro de agua. Ahí es donde está la clave. Recuerden, Juan capítulo 4, la mujer samaritana estaba sacando agua del pozo. ¿Quiénes eran? Las mujeres las que sacaban agua del pozo. Génesis capítulo 23, cuando Eleazar va a buscar novia para Isaac, ¿dónde estaban las mujeres? Sacando agua del pozo. Cuando Moisés encuentra a Séfora, ¿dónde estaban? Las mujeres sacando agua del pozo. La práctica de sacar agua del pozo era de las mujeres y no de los hombres. Esa información no dejaría duda acerca de qué persona debían ellos seguir. Esa puede haber sido una señal arreglada de antemano, convenida en secreto, que nos da una vislumbre de la tensión y del peligro de esos días anteriores a su crucifixión. El conocimiento de detalles culturales nos alerta sobre la importancia de acciones que de otro modo pudiera escapársenos en su comprensión. ¿Se dan cuenta que los elementos culturales son importantes para interpretar el texto? Porque nos ayudan a comprender lo que el autor quiere decir. En tercer lugar, ¿cuál era la condición espiritual del auditorio?
Muchos de los libros de la Biblia se escribieron en tiempos en que el nivel de consagración de los creyentes era bajo, debido a la carnalidad, el desaliento o etcétera, cualquier situación que pudieran estar viviendo. No se puede entender apropiadamente el sentido del texto si lo divorciamos de un conocimiento de esos factores. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos entender a una persona que intencionalmente se casa con una prostituta, tiene 3 hijos con ella a los que les da nombres extravagantes, llora por ella al continuar ella en su prostitución e infidelidad, la encuentra después que lo ha abandonado y se ha convertido en una esclava prostituta, la compra de nuevo y después le habla como si estuviera en un estado mental disociado? Esto obviamente estamos hablando del profeta Oseas. ¿Está este hombre sufriendo un complejo de Salvador o es un psicópata? Nada de eso. Por supuesto, si examinamos el contexto de la vida de Oseas, dentro del cual esas acciones adquieren poderoso significado e importancia, perdón, me devuelvo. Lo que tenemos que entender del libro de Oseas es que, si bien es cierto, es Dios quien le da la orden de casarse con esa mujer, pero tiene toda una enseñanza detrás. Y no es que esté oculto, sino que la enseñanza del libro de Oseas es que el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas estaba prostituido, era infiel a Dios. Y eso es lo que Dios quiere acentuar con el profeta Oseas. ¿Qué diríamos nosotros hoy en día? Que la iglesia es igual que este pueblo en el tiempo de Oseas. Hoy día la iglesia se ha prostituido, hoy día la iglesia ha vendido sus principios, hoy día la iglesia ha abandonado a su Señor. Pero ahí está Él, nuevamente amándonos constantemente. ¿Se dan cuenta que hay algunos pasajes que, cuando uno conoce el trasfondo histórico, cuesta menos poder interpretarlo o comprender lo que nos quiere decir el escritor a nosotros hoy en día? Qué importante el libro de Oseas para nuestra vida, ¿cierto? Yo diría que debiéramos de leer más del profeta Oseas, muchas iglesias hoy en día, y yo principalmente. En resumen, un primer paso importante en una apropiada interpretación de cualquier pasaje bíblico es determinar el ambiente histórico-cultural en el que escribió el autor. Los buenos comentarios exegéticos a menudo suplen tal información como parte de sus introducciones, pero ojo, no nos dejemos engañar ni tampoco hagamos la pega del flojo, como digo yo. Solamente, no, tengo un buen comentario exegético y leo solamente eso. No, usted también debe de investigar, usted también debe de buscar, usted también debe de indagar en otras fuentes, diccionarios bíblicos, diccionarios arqueológicos, etcétera. Hay un montón de información para poder descubrir la parte histórica cultural, ¿ok? Segunda pregunta, dijimos, ¿cuál es el contexto histórico cultural específico del libro? Un segundo paso más específico es determinar el propósito específico de un libro. Varias preguntas útiles secundarias son guías para esto. Aquí tenemos, por ejemplo, estas preguntas. ¿Cómo era el escritor? ¿Cuál era su trasfondo y experiencia espiritual? ¿A quiénes escribía? ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este libro? Esas son cosas sumamente importantes que debemos de resolverlas. Por lo general se puede descubrir al autor y a sus destinatarios a partir de la información interna o externa del pasaje o de la Biblia misma. En algunos casos la evidencia parece fácilmente conclusiva, en otros casos lo mejor que se puede hacer es deducir una hipótesis estudiada, ¿ok? Un ejemplo de esto es la epístola a los Hebreos. La epístola contiene numerosas alusiones al Antiguo Testamento que tal vez no tuvieran significado para una persona común y corriente. Constantemente contrasta el antiguo pacto con el nuevo pacto, mostrando la superioridad del nuevo respecto al antiguo, una manera de razonar que no tendría significado para quienes no profesaran la lealtad a la fe cristiana. Importante, aquí vemos que el libro de Hebreos, vemos que no menciona quién es el autor. A través de la historia se ha discutido mucho quién es el autor. Algunos dicen Pablo, otros Bernabé, otros Lucas, otros Apolo, etc.
yo llegué a esta conclusión. Yo llegué a la conclusión después de estudiar profundamente el libro de Hebreos, que es uno de mis libros favoritos. Llegué a la conclusión de que el autor intencionalmente no quiere revelar su nombre. ¿Por qué? Producto del tema puntual y central que toca el libro. ¿Cuál es el tema central del libro? Cristo sobre todas las cosas. Y el escritor pareciera que sabría que al decir su nombre, ese tema o esa idea principal que él quiere desarrollar perdería valor. Y aunque no lo menciona, de repente en algunos círculos se pierde ese énfasis. ¿Por qué? Porque quieren descubrir quién es el autor del libro de los Hebreos. Yo ya no busco quién es el autor porque ya llegué a la conclusión de que el autor no se quiere revelar a sí mismo producto de este tema que él quiere entregar, que es Cristo sobre todas las cosas. Cristo sobre los ángeles, Cristo sobre Moisés, Cristo sobre Aarón, Cristo sobre los profetas, Cristo sobre el tabernáculo, Cristo sobre todas las cosas. Cristo es lo único que necesitamos. Ya volveremos al libro de Hebreos. Por esas y otras muchas razones adicionales podemos tener la certeza de que el libro fue escrito principalmente a los hebreos cristianos y no a los gentiles, y que el nombre de los hebreos es apropiado. Y ojo que no digo judíos, porque decir judío cristiano es un error. Judío es una secta, es una religión dentro del mundo israelita o hebreo, ¿ya? Así como están los fariseos, así como estaban los saduceos, ellos eran una casta también especial, ¿ok? Cuando uno dice Hitler mató a 6 millones de judíos, no. Hitler mató a 6 millones de israelitas y que dentro de ellos habían judíos que profesaban diferentes líneas. Ustedes saben que dentro de los israelitas hay judíos que profesan diferentes líneas teológicas, ¿ok? Así que ojo con la terminología que usamos también porque creo que es inadecuada. Está escrita a los hebreos, a aquellos hebreos que se volvieron cristianos, porque tampoco puede ser judío cristiano, ojo, no puede ser judío cristiano. Eso ha querido enseñar el mesianismo, el judío mesiánico, ¿ya? De que tienes que volverte a ser judío. No, tú tienes que volverte a nada. Recuerda que la ley se divide en tres partes: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral es solamente la que se aplica a nosotros. La ley ceremonial y la ley civil no se aplica a nosotros porque no está dada para nosotros. Está dada para un pueblo específico, el Israel. ¿Ok? Así que avancemos. Y la ley moral son los 10 mandamientos que Dios estableció y que siguen vigentes hasta el día de hoy y que hay que vivirlos. Note, para responder a la pregunta que hicimos, la número 2, ¿cierto? Tenemos que notar las declaraciones explícitas del autor o la repetición de ciertas frases. Ejemplos: Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, y Hechos también lo vamos a leer. Vamos a los dos versículos de Lucas 1:1 al 4. Estoy llegando, aquí estamos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, dice hasta el verso 3. Fíjense lo que dice Hechos ahora, capítulo 1, verso 1. Hechos 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, aquí vemos que esta declaración explícita nos enseña, ¿qué cosa? Que Lucas escribe para este personaje Teófilo. Ahora, ¿quién es Teófilo? Amado de Dios, ¿cierto? Significa Teófilo. Puede ser, y cuenta la historia, ¿cierto? A través de la historia se ha especulado algunas cosas, no se tiene mucha evidencia de él, pero se dice que era un personaje ficticio que escondía su verdadero nombre y que era el que sostenía a Lucas en todo su proceso como historiador y sus viajes y todo, y este personaje era el que lo sostenía económicamente a Lucas. Eso es por un lado, eso es lo que se dice. Ahora, otros dicen que sí existió verdaderamente Teófilo,
pero que no hay mucha evidencia. Lo que sí también tenemos que tener claro del libro de Lucas y de Hechos, de lo que escribió Lucas, es que estos dos libros, Hechos de los Apóstoles y Lucas, era un solo tomo dividido en dos libros, que era una forma antigua de escribir. Ejemplo de ello tenemos Guerra de los Judíos 1 y 2 por Flavio Josefo, o Historia de los Judíos 1 y 2 por Flavio Josefo. Era una forma práctica de escribir. Tomo 1, tomo 2. Lucas habla de los 30 primeros años del ministerio de Jesús, y Hechos habla de los 30 primeros años de la vida de la iglesia después que Cristo muere. Ahora, si no me falla la memoria, antes de cerrarse el canon, fue que se dividió el libro entre Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Pero en esencia, Lucas escribió un mismo tratado en dos volúmenes, ¿ok? Lucas estaba queriendo hacer lo que dice en Lucas 1, investigar la historia y ponérsela por escrito a un personaje que era Teófilo, ¿ok? Dicho esto, continuamos. Otro ejemplo es Juan 20, 31. Mira lo que nos dice Juan 20, 31. Juan 20, 31. Espero que esos ladridos no se escuchen en la grabación, y si no me van a perdonar, hermanos, pero no puedo hacer mucho ahí con ese perrito afuera. Bien, dice, pero estas se han escrito para que creáis, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, ¿cuál es el objetivo de que Juan escribe su evangelio? Para que crean en que Jesús es el Hijo de Dios y crean en su nombre, ¿ok? Ahí hay una declaración explícita. Ahí nos demuestra cuál es el objetivo y el propósito de escribir el libro. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, también Pedro nos muestra el por qué él escribe. Primera de Pedro 5, versículo 12. Ahí también él deja claro el por qué él escribe a estos hermanos. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. O sea, le escribe para amonestarlos y para testificar de que el Evangelio es la verdad de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a través de declaraciones explícitas podemos descubrir cuál es la idea del autor, ¿ok? Y también está el libro de Génesis. Génesis menciona varias veces, estas son las generaciones o estos son los comienzos, ¿cierto? Y eso nos indica que el libro de Génesis es el origen de todas las cosas, por lo menos los primeros 11 capítulos es el origen de todas las cosas, ¿ok? Y ahí uno puede deducir cuál es la idea del autor con las declaraciones explícitas o cuando repite las frases, ¿ya? En la repetición de frases, un ejemplo práctico, léanlo ustedes en casa, Ageo capítulo 1, verso 5 y verso 7, y después lean Ageo capítulo 2, verso 15 y verso 18, y se darán cuenta que él repite la misma frase en esas 4 oportunidades, y eso da la intención del autor en escribir el libro, ¿ok? B. Observe la parte exhortatoria de su escrito. Ya que las exhortaciones fluyen del propósito, ellas a menudo dan una importante clave sobre la intención del autor. Por ejemplo, vamos a Hebreo, nuevamente Hebreo, dijimos que íbamos a volver al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 32 al 35, nos muestra qué es lo que estaban viviendo estos hermanos. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza,
que tiene grande galardón. Sin duda, el escritor de Hebreos apunta a que estos hermanos en el tiempo que él escribe, 65, 69 después de Cristo, ellos estaban sufriendo grande persecución desde el punto de vista de sus propios hermanos israelitas y también de el imperio que lo estaba atosigando. Ellos habían sufrido persecución, habían sido cancelados, habían perdido sus bienes y estaban medio desanimados. Y lo que estaba pasando, algo muy similar a lo que estaba pasando también en el libro de Gálatas, es que muchos judíos, o mejor dicho, israelitas judíos, ¿cierto?, les estaban diciendo que volvieran a las tradiciones naturales judías, que eran las ceremonias, la ley ceremonial de Moisés, y que tenían que vivir todo eso para que ellos cambiaran o tuvieran una vida distinta. El escritor de Hebreos pone énfasis en estas cosas. Mira, el 19 al 20, al 20 voy a leer, al 21 voy a leer, hasta el 22, hasta el 21. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense después como dice en Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante hasta el 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hay que correr esta carrera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Le está diciendo: ustedes están viviendo persecuciones, ustedes están viviendo situaciones difíciles, ustedes están en crisis. La solución no es volverse al legalismo judío, la solución no es volverse al fariseísmo, a guardar la ley mosaica, ¿cierto? Y las ceremonias y las costumbres judías antiguas. Esa no es no es la forma de salir de la crisis. La forma de salir de la crisis es poner sus ojos en Cristo Jesús. La forma de salir de su crisis es vivir su fe puesta en Cristo Jesús. Porque Cristo es suficiente para ustedes. Eso está diciendo el escritor de Hebreos. Entonces, a través de la observación exhortatoria que hace el escritor, podemos llegar a estas conclusiones. Otro de los puntos: observe los puntos que son omitidos o los asuntos que son enfocados. Por ejemplo, en Primera y Segunda de Crónicas, ¿qué es lo que nos dice? Nos da una historia completa de los acontecimientos nacionales durante el reinado de Salomón y del reino dividido. Selecciona acontecimientos que ilustran que Israel podía perdurar solo si se mantenía fiel a los mandamientos de Dios y a su pacto. En apoyo de eso, vemos que él con frecuencia emplea la frase: hizo lo malo o lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué emplea constantemente esta frase? Recuerden que el tiempo de Israel, en el tiempo de Crónicas, Jueces, Reyes, ellos vivían en un círculo vicioso. Estaban con el Señor, se apartaban del Señor, el Señor los mandaba cautivos, ellos lloraban, clamaban al Señor, Dios los liberaba y volvía a la restauración, y así era su vida cotidiana. Entonces, por eso Crónicas también repite constantemente: hizo lo malo o lo recto ante los ojos de Jehová. Ahí está enfocando cuál es la idea del autor. Y la tercera y última pregunta que nos hicimos: ¿cuál es el contexto inmediato del pasaje a estudiar? Y aquí vamos a poner un poquito más de ojo y vamos a tener algunos ejemplos bien prácticos sobre este tema, porque lo que generalmente se pierde de vista es el contexto. Siempre hemos dicho y hemos escuchado que el contexto es lo que manda. Ojo, siempre en una interpretación bíblica el contexto es lo que manda. Muchas veces equivocamos la interpretación por descuidar el contexto inmediato. Algunas cuestiones secundarias ayudan a entender un contexto en su contexto inmediato. ¿Cuál es el bosquejo del autor? Esto nos ayuda a comprender cuál es el contexto inmediato. Los bosquejos deben tomar en cuenta el hecho de que algunos escritores bíblicos organizaban sus ideas en forma más
estructuradas que otros. Pensemos que ustedes tienen que hacer el trabajo de investigación de Gálatas capítulo 1, 6 al 10. Y aquí les voy a ir dando algunas ayuditas. La pregunta es, ok, quiero predicar de Gálatas 1, 6 al 10. La pregunta es, ¿cuál es el bosquejo del libro de Gálatas? ¿Cómo tendríamos que dividirlo? ¿Cómo deberíamos de bosquejarlo para comprender en qué porción está este texto o estos textos que yo quiero compartir? Piensa un segundo. Sin duda, aquí yo le voy a dar este trabajo. Ahí está. Capítulo 1, el origen del Evangelio. Capítulo 1 y 2, el origen del Evangelio. Capítulo 3 y 4, la defensa del Evangelio. Capítulo 5 y 6, la aplicación del Evangelio. Ahí está un bosquejo simplificado, ¿cierto? Que fue tomado de William Hendrickson, ¿ya? De ahí lo tomé, el tema del bosquejo de Gálatas, que es un bosquejo sencillo, que no está acabado, porque no está subdividido, pero sí ya nos ayuda a comprender. Cuando hablo del bosquejo hablo de esto, de saber dividir el libro como está, producto del tema principal. Ahora, el libro de Gálatas, y este pasaje que ustedes tienen que hacer el trabajo de investigación, es el pasaje fundamental, porque es el pasaje que da el puntapié inicial para todo lo que él va a hablar en el libro de Gálatas. Por eso es tan importante entender bien este pasaje. Y está dentro de el origen del Evangelio. Porque el tema central del libro de Gálatas es el Evangelio de la justificación, el Evangelio de Cristo, justificados pues gratuitamente por su gracia. El tema de todo el libro de Gálatas es el Evangelio de Cristo, por donde lo mires. Por eso es tan importante que lo tengamos claro, el bosquejo de cualquier libro. Y sucesivamente a eso mismo, como ve, cómo contribuye el pasaje al desarrollo del argumento del autor. Si seguimos la lógica de Gálatas capítulo 1, del 6 al 10, y entendemos que está dentro del bosquejo del capítulo 1 y capítulo 2, que es el origen del Evangelio, ¿cómo contribuye este pasaje al desarrollo de todo el libro? Bueno, este pasaje contribuye porque es la esencia de todo lo que él va a hablar en adelante. Es decir, ¿cuál es la conexión entre el pasaje bajo estudio y los bloques de material precedentes subsiguientes a él? Por lo general, hay siempre una conexión lógica y teológica entre cualquiera de los pasajes del contexto, y eso no pueden perderlo de vista. Ahora, el que rompe el esquema en esa relación es considerarse del libro Proverbios, una excepción a eso. Pero aún allí, la agrupación lógica de ideas es frecuentemente evidente. ¿Ok? Así que es importante. Un ejemplo práctico, veamos un ejemplo práctico de Proverbios, que no es lo mismo porque el libro Proverbios es poesía y las poesías van, ¿cierto? Dependiendo, eso lo vamos a ver en dos clases más adelante, por eso no me voy a meter, no voy a explicar sobre el tema de la poesía, ¿cierto? Cómo está desarrollada, las prosas y todo lo demás, así que no me voy a meter en eso, pero veamos un ejemplo práctico de esto. Proverbios 29, 18. Donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Cuál es el contexto inmediato de este pasaje? Piensa un segundo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que te da obviamente la respuesta a esto, pero piense usted, antes de pasar, piense usted en esto, piense cuál es el contexto de este pasaje. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto inmediato de este pasaje? O mejor dicho, ¿qué nos quiere decir el pasaje? Muchos cristianos usan la frase donde no hay visión el pueblo se desenfrena para hablar acerca de hacer planes en el futuro. Pero ¿a qué se refiere Proverbios en cuanto a visión? ¿Tan solo se refiere a tener un buen plan para el futuro? ¿Significa que un conductor que necesita espejuelos puede atropellar a alguien si conduce sin ellos? ¿De qué está hablando el tema de donde no hay visión el pueblo se desenfrena? Debido a que la mayor parte del libro de Proverbios es una colección de principios generales y no un argumento continuo, los versículos alrededor de Proverbios 29 y 18 no nos ayudan a interpretarlo muy bien. Sin embargo, la otra mitad del versículo sí nos provee de algún contexto. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Qué queremos decir entonces con esto?
La segunda mitad del versículo establece un paralelo con la idea básica de la primera mitad. La visión y la ley son ambas fuentes de revelación de Dios, fuente de escuchar a Dios. En otras palabras, la visión no se refiere a la mera vista natural, ni se refiere simplemente a tener un plan para el futuro, se refiere a escuchar a Dios. El término hebreo aquí se traduce como visiones chazón, y en realidad tiene que ver con sueños, revelaciones u oráculos, también profecía, lo cual confirma esta idea. Entonces, cuando el pueblo de Dios necesitaría la Biblia y verdaderos profetas de Dios que escuchen de Él para guiarlos por el camino correcto. En otras palabras, queridos hermanos, cualquier iglesia, cualquier creyente que no esté escuchando a Dios por medio de su palabra, se va a desenfrenar, se va a apartar, va a caer y va a tener una crisis, porque no está siendo guiado por Dios. Eso es el contexto inmediato de este pasaje. No que usted planifique para el futuro, no que usted tenga una idea de visión de futuro. Cambia la idea de ver el texto, ¿cierto? C. ¿Es el pasaje una declaración descriptiva o una verdad prescriptiva? Los pasajes descriptivos relatan lo que se dijo o lo que sucede en un tiempo en particular. Lo que Dios dice es verdad. Lo que el hombre dice puede serlo o no. Se puede cuestionar. Lo que Satanás dice, por lo general, mezcla la verdad con el error. Cuando las Escrituras describen las acciones humanas sin comentarios, no debemos suponer necesariamente que tales acciones sean aprobadas. Los pasajes prescriptivos de las Escrituras expresan principios normativos. Las epístolas son principalmente prescriptivas, pero a veces contienen casos de prescripciones individuales como bien universales, ¿ok? Entonces, espero que ustedes comprendan bien los dos conceptos de descriptivo y prescriptivo. Descriptivo es que me describe una situación, la describe, me la menciona, y prescriptivo es que me norma, me da un mandamiento. Por ejemplo, exhórtense unos a otros, amaos unos a otros, exhórtense unos a otros, etc. Ámense unos a otros, consuélense unos a otros. Esas son prescripciones universales, ¿ok? Bien. D. ¿Qué constituye la enseñanza principal del pasaje y cuáles son los detalles incidentales del pasaje? Esto es muy importante, hermanos, porque normalmente cometemos el error de preocuparnos de los detalles incidentales más que de la enseñanza principal. Algunas de las herejías más grandes en la historia de la Iglesia se han apoyado en la exégesis que no ha sabido mantener la distinción que hemos dicho en la pregunta. Por ejemplo, una enseñanza importante de la alegoría de Cristo con la vid en Juan 15 es que nosotros derivamos de Cristo el poder para la vida espiritual y no de nosotros mismos. Empleando un detalle incidental como una enseñanza principal, un grupo de teólogos antiguos declaró que ya que Cristo es la vid y las vides son parte del orden creado, se deduce que Cristo es parte de la creación. ¿Se dan cuenta? Producto de poner el énfasis en lo incidental y no en lo principal, es que se llega a estas herejías o malas interpretaciones. Los pelagianos de comienzos del siglo V hicieron algo similar con la historia del hijo pródigo. Ellos alegaron que puesto que el hijo pródigo se arrepintió y regresó a su padre sin la ayuda de un mediador, se deduce que nosotros no necesitamos un mediador. Fíjense qué herejía más grande. O sea, de un elemento incidental, secundario, como es el regreso del hijo pródigo a la casa, ¿cierto? Y no teniendo en cuenta el valor principal o el tema principal o la enseñanza principal, porque la parábola mal dicha del hijo pródigo, porque debían ser los dos hijos pecadores, pero la parábola del hijo pródigo está enraizada, o mejor dicho, o no se puede interpretar sin ver las otras dos parábolas de Lucas 15, la de la moneda perdida y la de la oveja perdida. Porque en la práctica todo ese Lucas 15 nos habla de dos cosas que Dios hace y tres respuestas que el hombre debe de dar a lo que Dios hace. Las dos cosas que Dios hace, Él va en busca de los pecadores
y se goza cuando un pecador se arrepiente. Y les dejo ahí la alternativa para que busquen y vean qué es lo que el hombre tiene, cómo tiene que responder el hombre en virtud de lo que Dios hace, porque si no les voy a dar el sermón hecho y no tiene gracia, ¿cierto? Así que en algún momento también yo voy a subir ese sermón a la red, así que para que lo predique antes que yo. Sigamos avanzando, hermano querido. Un ejemplo contemporáneo del fracaso en hacer una distinción entre detalles incidentales y la enseñanza principal de un pasaje fue dado por un educador cristiano en una clase hace algunos años. El debate se centró alrededor de 1 Corintios 3:16. Vosotros sois el templo de Dios. El asunto principal de Pablo en este versículo es la santidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Concentrándose en un detalle incidental, la estructura del templo en el Antiguo Testamento, ese educador afirmó que ya que el templo tenía 3 partes, un patio exterior, un patio interior y un lugar santísimo, y puesto que los cristianos son llamados templos, en consecuencia concluyó que el hombre tiene 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. De un tema incidental, él desarrolló una doctrina que no tiene un fundamento teológico firme para sostenerla, porque el hombre en sí es dicótomo, porque la palabra nefesh y ruach, que son las que se ocupan para alma y espíritu en el Antiguo Testamento, se usan de forma sinónima. No me crea a mí, búsquelo usted en su Biblia, busque donde dice el alma que pecare vivirá, o todos los textos donde habla del alma y del espíritu, y se va a dar cuenta que muchas veces está hablando de alma y se va a encontrar con que la palabra que utiliza es espíritu, que es el nefesh, y viceversa. Ruach, perdón. Cuando hable del alma va a usar el ruach, que es espíritu, y cuando hable del espíritu va a usar nefesh, que es alma, y es que se usan de forma sinónima. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Cuando se habla del espíritu, neuma, usa la palabra psique, y cuando se habla del psique, usa la palabra neuma, se usa de forma sinónima. La idea es que cuando se usa un argumento de forma sinónima son iguales. Usted no puede separar el alma del espíritu. ¿Cómo lo va a separar? No tiene forma de separarlo. La Biblia no lo separa. No lo separa. Entonces no podemos hablar de un hombre tripartito. Lo que sí reconocemos es que los 3 elementos están, pero se divide en el elemento inmaterial del hombre, en este caso alma y espíritu, y el elemento material, el cuerpo. ¿Ok? Ahora, hay un solo pasaje que pudiera, entre comillas, cuestionarse o cuestionar lo que yo estoy diciendo, que es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que el apóstol Pablo está escribiendo y dice que todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando uno busca el contexto de ese pasaje y el contexto inmediato, uno se da cuenta que Pablo no está haciendo o no está argumentando teológicamente sobre la tricotomía del hombre. Pablo está haciendo una oración y está diciendo que todo el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo. No tenemos problema en decir alma, espíritu y cuerpo. Lo que no podemos decir es que el alma y el espíritu se separan. Ojo, eso es lo que no podemos decir. Por eso no estamos y no somos tripartitos, sino que somos dicótomos. Un área inmaterial, alma y espíritu, y un alma y una parte material, cuerpo. Avancemos. ¿A quién se dirige ese pasaje? Hay un coro popular que dice: las promesas del Señor mías son. Aunque pudiera parecer piadoso, el concepto es hermenéuticamente inválido. Por supuesto que no desearíamos reclamar todas las promesas de las Escrituras. Por ejemplo, las que están ahí en Mateo 23, 29 al 33, léala usted en su casa tranquilamente. Tampoco querríamos reclamar todas las órdenes dadas a los creyentes, tales como el mandamiento a Abraham de sacrificar a su hijo ahí en Génesis 22:3. Creo que ninguno quisiera obedecer una orden como esa. Es bien conocida la anécdota humorística de aquel joven que buscaba frenéticamente la voluntad de Dios para su vida y decidió seguir la orientación bíblica a cualquier costo. Y empezó a buscar en la Biblia. Lo primero que encontró fue el pasaje de Mateo 27:5. Entonces Judas fue y se ahorcó. Y después buscó, porque no quedó conforme con esto, y encontró Lucas 10:37. Ve y haz tú lo mismo.
Y después encontró Juan 13:27. Lo que vas a hacer, hazlo más presto. Aunque nos riamos de la necedad de aplicar un texto sin relación con su contexto, un significativo número de creyentes emplea ese método para determinar la voluntad de Dios para sus vidas. Un procedimiento hermenéutico más válido es hacer las preguntas analizadas anteriormente, queridos hermanos. Así que esto es tan importante para nosotros. Yo creo que, bueno, no trabajen ustedes en grupos, los que están en internet o los que toman la clase online, pero sí quiero que trabajen estos pasajes, eh, no esta historia, ¿ya? No esto, ¿ya? No quiero que trabaje esto, quiero que trabaje estos pasajes que le voy a mostrar ahora. Le voy a mostrar estos pasajes, estos. Quiero que me descubra cuál es el contexto inmediato de Oseas 4:6, que me conteste quién es el ladrón, ¿ya? De Juan capítulo 10, comience por lo menos en el 10:1 y en el 10:5. ¿Qué significa lo que dice Juan Bautista en Mateo 3:11 con el bautismo con fuego? Y que me aplique también el contexto inmediato a Apocalipsis 3:20. ¿A quién va dirigido este versículo? ¿Ok? Quiero que estas cuatro cosas me las describan. Obviamente no quiero que sea un trabajo extenso, ¿no? Usted vaya a Oseas 4:6, lea el texto y responda a esta pregunta. ¿Cuál es el contexto inmediato de este pasaje? Después, Juan 10:10 lo tiene que leer completo. ¿Quién es el ladrón? Según el texto bíblico, y lo respalda con el texto bíblico. Lo mismo pasa en Oseas. Usted dice, este pasaje bíblico o esta frase o esto otro es el contexto inmediato. En Juan 10:10, el ladrón es esta persona o este otro individuo o aquello o esto, de acuerdo al texto. Y me responde también en la pregunta, en el punto 3, ¿qué significa fuego en este contexto inmediato de Mateo 3? Y lo respalda con los textos bíblicos. Y Apocalipsis 3:20, ¿a quién va dirigido este versículo? ¿Está tratando de convertir a alguien? Se usa mucho este pasaje para hablar sobre el evangelismo. Ah, yo estoy a la puerta y llamo, estoy golpeando tu corazón, ven y entra, que quiero cenar contigo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a dar más alusiones, porque si no les voy a hacer la tarea. Esta tarea me la mandan esta semana a mi correo, ¿ok? Queridos hermanos, que la gracia del Señor abunde. Estamos avanzando en esto gracias al Señor. Les pido sus oraciones, porque si Dios lo permite, el seminario se expanderá a toda Latinoamérica. Estamos en conversaciones con algunos coordinadores de toda Latinoamérica. Queremos abarcar toda Latinoamérica. Nos interesa ayudar a toda Latinoamérica con la enseñanza bíblica cristocéntrica para edificar el reino de Dios. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. No se olviden hacer las tareas, los trabajos de investigación. Todos ya lo tienen en sus correos, toda la información, los trabajos de información, los trabajos de investigación que había que hacer, los informes de lectura que había que hacer del libro de Berkov, los ensayos que había que hacer, etcétera. Todo. Lo que creo que no les voy a hacer, porque he visto que les di harta pega, es la prueba final, ¿ya? Pero se las confirmo. Hasta el momento está, pero yo se las voy a confirmar si les voy a hacer la prueba final o no, ¿ok? Que Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos, hermanos.